Playboy, voy a dejar en el derecho de palabra para que haga debida presentación del proyecto de ley al diputado Jorge Arriaza. Solicito a la tribuna de oradores, se le concede. Muy buenas tardes, estimadas diputadas y diputados. Tremenda responsabilidad que mi primera intervención como diputado de la República sea nada más y nada menos que para presentar este proyecto de ley que nos envía el Ejecutivo, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y nos consta desde la mejor de las intenciones, desde su corazón de mujer valiente que está enfrentando esta circunstancia tan particular y tan riesgosa y que está dispuesta a tomar las decisiones a que haya lugar para que la patria se conduzca por los caminos de la paz y la prosperidad. Por cierto, presidente, no tomaba yo la palabra en este estrado desde el año 2015 como vicepresidente ejecutivo. Y en aquel momento estábamos discutiendo todavía las liberaciones y la atención a quienes en 2014 se habían levantado con la violencia política en las calles. Y hubo una buena relación, incluso recuerdo con el hoy diputado Enrique Capriles Radonsky como gobernador del estado Miranda, logramos avanzar en aquel proceso de tantos que han ocurrido. Algunos de aquellos personajes hoy incluso están en la Asamblea, como Enrique, otros se fueron alejando de nuestra madre, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y esperemos tener todos y todas la luz y la sabiduría para poder revisar, reencauzar, acercar y rectificar donde sea necesario, todos y todas. Este pueblo es el hijo legítimo del libertador Simón Bolívar. En carta de Bolívar a Santander, en junio, 10 de junio de 1820, Bolívar explica que el huracán de la independencia le había llevado a distintos rincones sin que su voluntad privara por delante, y luego le dice, cito, «Yo me hallo en alta mar buscando un puerto donde desembarcar. La paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y cuanto es precioso en este mundo». Nuestra victoria, diría el presidente Nicolás Maduro desde el año 2014, es la paz. Pero esas palabras fueron del 10 de junio. El 25 de noviembre de ese mismo año, 1820, se firmaban en Trujillo el Tratado de Armisticio, el 25, el Tratado de Desregularización de la Guerra, el 26, y el 27 de noviembre se abrazaba y ratificaba aquellos tratados, nada más y nada menos que con el general Pablo Morillo, el supuesto pacificador jefe del ejército realista. Se trascendió la guerra a muerte y se fue a una nueva etapa, que nos llevó finalmente, aunque la guerra continuó, a batallas con otras características. Pero el espíritu de convivencia, de amnistía, aún en la peor de las circunstancias, en la guerra a muerte, que el Libertador y su hijo, Antonio José de Sucre, demostraron en 1820, debe inspirarnos hoy en la Venezuela del año 2026.
Creemos que debemos invocar esos tratados y que debemos crear nuestros propios tratados de Trujillo para el siglo XXI. El reconocimiento entre las partes es fundamental. Desconocernos nos ha llevado a la satanización, a la invisibilización, al menosprecio, al no hablarnos, al no encontrarnos, al no tender puentes. Debemos, como lo hicieron en aquellos tratados, humanizar y crear convivencia verdadera y sincera con las diferencias que tengamos siempre para trabajarlas y para definirlas y continuar trabajando. El derecho internacional humanitario, como dijo el diputado Campos en su intervención en la pasada sesión, le debe a Antonio José de Sucre mucho de lo que luego avanzó a hacer. En nuestro país ha habido una larga historia de amnistías, perdones, indultos, sobreseimientos, pero por nombrar alguno, en el año 1827 el Libertador, para evitar la separación de Colombia, la grande, la bolivariana, dio una amnistía a los separatistas. Y en 1828, luego del atentado contra el Libertador, terminó perdonando a Francisco de Paula Santander, al general Obando, y siguió adelante. También otras, hay muchas, pero por resaltar algunas, en 1864, después de la sangrienta y terrible guerra federal, la constituyente, después de firmar el Tratado de Coche, también una amnistía a todos los combatientes de ambos bandos. Guzmán Blanco, Joaquín Crespo también dieron sus procesos de amnistía. Cipriano Castro, en 1902, ante la amenaza del bloqueo contra Venezuela, le dio también perdón, por ejemplo, a José Manuel Hernández, el Mocho Hernández. Y no solo fue que el Mocho Hernández, muy valientemente, siendo enemigo, opositor acérrimo del general y presidente Cipriano Castro, no solo que dijo y preguntó por su fusil para ir a defender la patria ante las pretensiones internacionales de agresión, sino que fue ministro de Fomento del gobierno de Cipriano Castro durante unos meses. Hay otros episodios. En el siglo XX, bueno, Gómez, para preparar el proceso que luego dejó en manos de López Contreras, para tomar medidas para el reencuentro nacional con sus características y circunstancias. Los propios Betancourt, Leoni, con limitaciones, y debe destacarse el esfuerzo de Rafael Caldera, sobre todo en 1969, para que tanto los hombres y mujeres que tomaron las armas y se fueron a la guerrilla, como algunos partidos pudiesen regularizar su vida y reincorporarse a la vida nacional. Fue también Caldera quien indultó o le dio sobreseimiento al comandante Hugo Chávez y a sus compañeros de armas que estuvieron al frente de la rebelión heroica para nosotros del 4 de febrero de 1992. Hugo Chávez, el propio año 2000, una amnistía para quienes aún, tras la rebelión del 92, no la habían recibido. El decreto de amnistía de 2007, que abarcó todos los eventos, 2002, 2003, 2001, 2004 y más. Esto fue el 31 de diciembre. Si me permite una infidencia, esa noche, el 31 de diciembre, el Año Nuevo, lo celebramos con el comandante Chávez en el Palacio de Miraflores, con los familiares y las familiares, padres, madres, abuelas, de aquellos que estaban secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por la FARC, y que el comandante Hugo Chávez había decidido hacer lo que fuera necesario para lograr su liberación. Y aquella noche,
El comandante Chávez me notó un poco serio, les confieso, y pensó que era por la compañía. Le dije, no, no tiene nada que ver con eso. ¿Qué pasó, Jorge? Comandante, me cuesta mucho procesar la ley de amnistía, lo confieso. Y me dio una lección política, de liderazgo, de ética, de entender las circunstancias, que duró como desde las 11:40 de la noche hasta las 4 de la mañana y jamás lo olvidaré. Y está presente también el espíritu conciliador del comandante Hugo Chávez. El propio presidente Nicolás Maduro, tras los eventos de 2014, 2017, la Asamblea Nacional Constituyente que se instaló en el 2017, su Comisión para la Verdad, para la Justicia, los casos que se fueron atendiendo y las liberaciones que se fueron produciendo. Luego, desde este hemiciclo, la Asamblea Nacional que gana las elecciones en 2015 trató de tergiversar el espíritu y utilizar la amnistía para echar leña al fuego de la confrontación. Pero bueno, llegamos a 2026, llegamos al 3 de enero y nos obligan las circunstancias, en el mejor sentido, nos obliga la patria a ser responsables, a sanar heridas, a reconocernos, a entendernos y a construir en conjunto los pasos y los caminos y las brechas. Es una obligación ética de entreayudarnos, como diría Simón Rodríguez, de entresanarnos en este momento histórico. Debemos construir confianza y este proyecto de ley ayuda a que todo el proceso de diálogo político, aquí está presente el Programa para la Convivencia y la Paz, que está interactuando con toda la sociedad, la Comisión de Diálogo Político que lleva adelante el presidente de la Asamblea Nacional y que tiene la intención de llegar a acuerdos y caminos conjuntos con todos los sectores políticos del país. Esta ley allana esos procesos que vienen encaminados a darnos paz, prosperidad. Construir la confianza no es sencillo, sobre todo después de tantos capítulos, de tantos episodios, pero la construiremos. Sepan ustedes que nosotros estamos dispuestos a construir esa confianza por el bien del pueblo de Venezuela en este momento delicado para la República. Cuando la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la instalación del año judicial, inmediatamente y sin rodeos, propone esta amnistía general, este proyecto de ley, porque le corresponde al Poder Legislativo, de amnistía para la convivencia democrática, lo hace con la certeza de que es pertinente, de que es necesaria y de que estamos, y quizá el 3 de enero nos ayudó a madurar aún más rápido, estamos lo suficientemente maduros como para asumir este nuevo momento y esta nueva etapa. Es una ley cuyos pilares se basan, por supuesto, en la facultad de esta Asamblea en el artículo 187 de la Constitución, sus pilares, la libertad y la justicia, el pluralismo político y sobre todo la preeminencia de los derechos humanos. La única limitación la pone la Constitución en el artículo 29 de aquellos casos, como por ejemplo, puede ser las violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, la corrupción, el tráfico de drogas y el homicidio intencional. Los primeros artículos de esta ley, por supuesto, aparte de su exposición de motivos, de las definiciones, del objetivo, van abriendo el procedimiento para lograr el objetivo. Y el resto de los artículos de una ley que debe ser corta, se definen los hechos amnistiables y el procedimiento de ejecución y aplicación concreta de esa amnistía en este momento. Esta ley busca consolidar lo que nuestra Constitución obliga en sus principios fundamentales, el Estado democrático y social de derecho, pero sobre todo de justicia. No requiere erogaciones especiales, más bien su trascendencia es humana, es social, es política y puede ser
de los principales aportes que en estos momentos hagamos para la existencia misma de la República, para la consolidación de nuestra soberanía y para blindar el derecho, como diría Víctor Jara, el cantor chileno, el derecho de los venezolanos y venezolanas a vivir en paz. Que nadie asuma esta ley como una señal de debilidad, que nadie la use para alimentar agendas ocultas, mezquindades, cálculos políticos parciales. Nadie, ni en el chavismo, ni en las oposiciones. Debemos tener sabiduría y conciencia del momento político que nos exige y nos demanda el pueblo asumir en este momento. Que nadie confunda tampoco esta iniciativa del Ejecutivo Nacional con impunidad y cartas blancas. Seamos ética e históricamente responsables. Sintamos las disposiciones de cada artículo de esta ley naciente palpitar en lo más profundo de nuestro sentimiento patriótico y de responsabilidad patriótica con el pueblo de Venezuela. Dicen los expertos en derechos humanos que el ataque militar es la suma de todos los males aplicada. Hagamos con la ley de amnistía la suma de todos los bienes para el pueblo de Venezuela que tanto se lo merece. De aprobarse en primera discusión esta ley el día de hoy, iremos a las consultas, pero las de verdad, en las catacumbas, en las veredas, en los caseríos, en los barrios, en los pueblitos de pescadores, en las urbanizaciones, en los urbanismos, en los consejos comunales, las comunas, en los condominios. Hay que darle la cara al pueblo, hay que explicarle su necesidad, su pertinencia, su trascendencia. Dejémonos interpelar por el pueblo, por las víctimas reales de la agresión al país, del bloqueo, de las sanciones, de la disminución del ingreso nacional y en consecuencia familiar. Por ellos y ellas que han vivido las consecuencias de esta etapa de agresión tan fuerte que ha vivido nuestro país. Logremos el más legítimo y luminoso consenso para que esta nueva ley nos permita navegar juntos hacia ese puerto bolivariano de la paz con justicia y convivencia democrática. Que nada ni nadie, por poderoso que sea, nos descarrile, nos haga descarrilarnos, como le dijo Hugo Chávez, el comandante a Juan Manuel Santos en Santa Marta, que nada nos descarrile, que ninguna presión mediática, política, internacional haga que nos separemos del camino de la paz, del encuentro, de la reconciliación y del perdón. Y por último, presidente, leyendo el manifiesto de Cartagena del libertador Simón Bolívar también, donde todos sabemos, a cada conspiración la sucedía un perdón y a cada perdón una conspiración. Apostemos en esa confianza que debemos nosotros construir en este momento, que esta amnistía no derivará en otros procesos de violencia política y conspiraciones, que no se repetirá, como lo calificó Bolívar, la clemencia criminal, sino que este sea un proceso de verdadero encuentro entre los venezolanos y las venezolanas y que nuestras hijas, hijos, nietos y nietas reconozcan lo que esta Asamblea Soberana hará en los próximos días para darle a la patria paz, estabilidad, soberanía y futuro certero. Muchas gracias. ¡Que viva Venezuela!